siguiente ponente. Jessica, ¿estás por ahí? Ahí está, ahí te veo. Acá estoy. Muy bien, bueno, quiero darle lugar entonces a Jessica Viana. Ella es psicóloga por la Universidad Nacional del Este y diplomada en terapias psicológicas basadas en la evidencia científica por Sensorium. Es terapeuta certificada a nivel avanzado en terapia racional emotiva y cognitiva conductual con adultos, niños y adolescentes por el Albert Ellis Institute de Nueva York. Posee formación en mindfulness y terapias contextuales. Actualmente está cursando la formación en TCC en el Instituto Beck y realizando una certificación en ACT basada en procesos con Stephen Hayes. Es psicoterapeuta de adolescentes y jóvenes adultos en el Centro Especializado de Psicología Sensorium, donde además brinda asesoramiento online para padres. Así que, Jessica, un honor que estés acá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y te damos pie para que puedas comenzar con tu ponencia. Gracias, Gabriel, gracias por esa invitación. Y perdón por cortarles de escuchar a David. Quería yo hasta seguir continuando porque el tema estaba súper interesante. Creo que en el mundo de la adolescencia, sin duda, estamos con la tecnología viviendo un montón de transformaciones que por ahí obviamente nos asustan, ¿no? Así que podemos tener la sensación de que va más rápido, digamos así, que logramos acompañar. Y buscando un poco dar seguimiento o un camino, digamos así, a esta incertidumbre también con los adolescentes. Justamente hoy voy a hablar un poquito sobre creatividad en terapia, ¿sí? Que puede ser un recurso que nosotros vamos a usar aquí con estos adolescentes en el consultorio para que podamos no solo crear el vínculo para, obviamente, ofrecer cualquier tipo de tratamiento, ¿no? Que ellos puedan salir de los desafíos que enfrentan, pero también de generar un mayor aprendizaje haciendo uso, obviamente, de todos los recursos creativos que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, voy a ir hablando un poquito y entiendo que después, al final, Gabriel va a abrir espacio para preguntas, ¿no? Entonces, ahí están viendo mi diapositiva, ¿correcto? Sí, se ve perfecto. Genial. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Usar la creatividad, que es una habilidad característica del ser humano que nos ayudó en todo lo que es la evolución. eh, y para eso, obviamente, ser consciente de que somos mm, creativos, tenemos la habilidad, pero obviamente la podemos desarrollar. Hay personas que son más o menos creativas, entran algunos componentes aquí que ustedes ya van a ver y cómo podemos usar un poquito esto en las sesiones con nuestros adolescentes en este caso. Antes de adentrarme, creo que es importante que vamos a hablar aquí, me parece necesario, que cuando vamos a hablar de creatividad, quizás haya algunos prejuicios de que puede ser muy mágico, muy infantilizado, muy extravagante, y no es por ahí el camino, ¿sí? La creatividad es nada más lograr ver desde otras alternativas un mismo recurso, un mismo problema, ¿no? Soluciones creativas a una dificultad. Entonces, es, es esa mirada hacia el horizonte, hacia el completo, no solamente hacia el objetivo, ¿sí? Y obviamente tenemos que considerar todas las cuestiones éticas, ¿sí? Recordar siempre que si vamos a adaptar cualquier recurso, esto tiene que servir al paciente, ¿no? No porque a nosotros se nos antojó ser creativos el día de hoy y porque si no más. Entonces, hacer siempre pensando en, ok, si adapto esto, ¿qué pasa? ¿Qué sirve? ¿Voy a lograr el objetivo que estoy buscando con ese paciente, ¿no? Y antes de adentrarme a todo lo que es la creatividad, obviamente vamos a hacer un hincapié aquí en lo que es el vínculo con los adolescentes. Que si bien el otro día estábamos hablando con Gabriel en una live, ahí en el perfil de Sensorium, muchos ya llegan a terapia hoy día, ¿no? Por ellos quieren venir, quieren conocerse, quieren entender sus comportamientos, pero no es una regla, todavía tenemos los clásicos pacientes o perspectiva que teníamos de los pacientes adolescentes en el pasado,
de que va a llegar a la sesión resistente, no quiere estar ahí, va a estar con su bracito cruzado y nosotros vamos a estar entrando en pánico, intentando disfrazar un poquito nuestra inseguridad quizás. Eso se da más al inicio de la práctica muchas veces, cuando estamos inseguros en general con la profesión, con lo que vamos a hacer, y a medida que vamos trabajando con un adolescente, dos adolescentes, tres, obviamente que esto va quedando más suave, uno ya entiende qué tiene que hacer, cuáles son las estrategias para romper el hielo con el adolescente, ¿no? Y mucho de lo que es la creatividad obviamente va a ayudar eso, ¿sí? Va a ayudar a que nosotros de alguna forma podamos conectarnos con ese adolescente. Entonces hoy quizás nuestro nuevo desafío es esto, que él va a llegar con el bien TikTok que, y eso puede generar cierta incomodidad en muchos terapeutas, ¿no? Porque sabemos que hay muchísima, pero muchísima desinformación en TikTok. Entiendo que la mayoría de ustedes son de Argentina. Yo estoy acá en Paraguay y justo estamos en la semana de septiembre amarillo y viralizó un video de un influencer hablando unas cosas que eran así un crimen. Literal un crimen era, o sea, pero obviamente no pasa nada, ¿no? Con relación a este tipo de cosas. Entonces, cuando el adolescente viene con esto, vi en TikTok, es como un mix de, no sé, de sorpresa qué es lo que vio y si podemos usar eso en terapia o no, si no podemos usar. Entonces, quiero mostrarles un poquito también cómo nos adentramos al mundo, al universo, porque esto es súper importante con los adolescentes. Entonces, si no les gustan las redes sociales, ok, pero tienen que saber, justo como David estaba hablando, qué es lo que está pasando en el universo del adolescente, porque es otro mundo, suceden cosas ahí que nosotros como adultos, padres, docentes, ni siquiera imaginamos. Y si nos mostramos distantes en terapia con relación a lo que ellos están viendo en TikTok, en las redes o cualquier otra red social, perdemos una fuente de información, pero valiosísima, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? El adolescente no espera que el terapeuta pueda usar sus intereses en terapia. Él tiene, así como nosotros tenemos ciertos prejuicios, estoy hablando siempre de forma general, ¿sí? Esto nunca es una regla. Pero así como nosotros tenemos ciertos prejuicios con el adulto tiene para con el adolescente también tiene para con el adulto. Entonces, probablemente ese adolescente va a estar suponiendo que nosotros somos un adulto más que le va a decir qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Principalmente si no fue una elección de él a venir a terapia. Entonces, cuando nosotros desde las primeras sesiones hacemos uso de esto aquí, de cualquier interés que quizás los padres nos mencionaron, pero nosotros siendo terapeutas del siglo XXI, sabiendo que las redes son extremadamente presentes, cuando nos abrimos a eso y usamos estas plataformas, estamos sorprendiendo creativamente al adolescente y probablemente empezamos el pie derecho con la alianza terapéutica. Entre no me acuerdo ahora cuál va a ser de los artículos porque abrí miles, pero uno de ellas decía, estaba relacionando el éxito terapéutico, la alianza terapéutica y decía que la tercera sesión de alguna forma era significativa. No había bien un porqué, pero les llamó la atención ese resultado. Ah, entonces, tenemos básicamente tres sesiones para conquistar a ese adolescente. Y eso va a determinar en cierta medida el éxito terapéutico, lo que va a venir después. Vamos a hablar un poquito más de eso, pero son datos interesantes. O sea, tenemos que arrancar bien usando todo justamente, los recursos que tenemos, la creatividad que tenemos y sobre todo algo que, eh, si bien es importante en todas las terapias, en todos los nichos de pacientes, con el adolescente se hace más importante, porque justamente él viene con esa predisposición de que vos le vas a enseñar o decir qué es lo que tiene que hacer, quizás con esa idea de que los padres inclusive ya están metidos en el proceso terapéutico y influenciaron al terapeuta en qué tiene que hacer o no hacer. Entonces, tenemos que trabajar colaborativamente con el paciente desde un principio.
¿sí? La colaboración, la conceptualización del caso, independiente del abordaje que nosotros sigamos, podemos ir construyendo junto con este paciente para que él pueda justamente mirar un poquito qué es eh, tu perspectiva del sufrimiento o de la dificultad que él está viviendo y juntos entonces pueden codiseñar un modelo o un plan terapéutico para hacer frente a ese problema. Eso es hacer que las cuatro paredes de nuestro consultorio o cuando lo hacemos digital, um, que sea un espacio donde el adolescente es el centro, ¿sí? O sea, lo que él quiere importa, lo que le parece importante importa, y él va a tener un rol activo en ese proceso terapéutico, no solo de receptor de información, que muchas veces es la idea inicial que pueden estar ahí, ¿no? De que llegan y van a quedar ahí, y vos como experto vas a decir qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces así vamos construyendo junto ese empirismo colaborativo y la alianza terapéutica, ¿sí? Am, Algunos factores que tienen relación aquí con predictores de éxito en la alianza terapéutica es justamente esto de mostrar conocimientos y generar confianza, ¿sí? Am, entonces, entra ya desde el empirismo colaborativo, acá que vamos a tener con el adolescente, y con la psicoeducación, que sabemos que es un excelente recurso dentro de la psicoterapia, ¿no? Características del profesional, terapeutas que son empáticos, que son auténticos, respetuosos y confiables. De nuevo, autenticidad con dosis moderadas, ¿sí? De nuevo, la terapia tiene que servir al paciente, no a nosotros, no es nuestro show, es para el paciente, ¿sí? Entonces, algunas relaciones aquí con terapeutas con más años de experiencia, ¿no? Porque justamente la práctica nos va a ayudar aquí a mantener el paciente durante todo el proceso terapéutico porque ya vamos adquiriendo experiencia. Y otro es el manejo de la relación con padres. Y aquí quiero hacer uso de las palabras de Gabriel, que justamente al trabajar con el adolescente, los padres van a ser un paciente más, ¿no? Como dice Gaby, terapeutas de familia. Somos terapeutas de familia y reservar un tiempo que no tener los padres solamente como justamente fuente de información que va a estar llegando a nuestro consultorio y después como que los dejamos un poquito ahí aislados y vamos trabajando con el adolescente y de repente cuando necesitamos algo de vuelta le volvemos a llamar, ese papá no va a colaborar con nosotros, ese papá no va a estar enganchado en el proceso terapéutico, ¿sí? Entonces, tienen que ser tan activos como son con el adolescente, vamos a ser también con los padres. Y eso implica un juego de cintura que muchas veces no es fácil, dependiendo de justamente la problemática, las características. Pero si dedicamos tiempo a construir eso, creo que una de los desafíos quizás que muchas veces tienen, que escucho de mis alumnos es difícilmente llego a lograr ese momento de dar alta al paciente, de poner ahí en su certificado, llegaste al final y como que celebrar que uno cumplió con todo el proceso. ¿Por qué? Porque hay mucho abandono en el proceso terapéutico, ¿sí? Por un montón de factores. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Hacernos cargos de lo que está en nuestro control como terapeuta, de esos factores que pueden incidir en lo que es el abandono terapéutico, ¿sí? Y entre algunas cosas que facilitan esto, que el paciente abandone, es la incapacidad del terapeuta de no solo darse cuenta, sino que resolver la ruptura terapéutica, la alianza, ¿sí? Y aquí, que quiero que tengan en cuenta, cómo ustedes manejan, reciben el rechazo o los desafíos, ¿sí? Porque aquí no pasa solo por nuestro rol de terapeuta, pasa nuestro rol como persona, cómo uno lidia cuando se da cuenta que una persona se está alejando de ti, que se está haciendo indiferente hacia lo que estás pidiendo. Así como el comportamiento problema del adolescente se hace presente en terapia, nuestros comportamientos problema también se hacen presente en terapia, ¿sí? Ya desde lo que es la FAP. Entonces tenemos que mirar un poquito a cómo voy a lidiar con las rupturas en la alianza terapéutica. No pasa solo por construir, sino que después, ¿cómo voy a remediar eso?
Si yo dije algo que lastimó al paciente, que se sintió invalidado, no comprendido, que puede pasar mucho con adolescentes, ¿cómo voy a arreglar eso? ¿Cómo lo recupero? Y para eso implica un reconocer el error. ¿Somos capaces de reconocer nuestros errores o justificamos demasiado nuestros errores cuando ellos pasan y el otro se queja? Entonces, reflexión hacia adentro, ¿sí? Otra característica que puede influir negativamente es cuando ya no se trata siempre estamos hablando de extremos, ¿sí? Ser demasiado directivo, muy dominante y cumplir justamente ese rol de, viste, un adulto más que me va a estar diciendo lo que tengo que hacer. Cumplimos con ese prejuicio que está establecido ahí ya. Entonces, hay que encontrar el equilibrio entre, volvemos, la colaboración y la dirección. Entonces, cuando voy a dirigir algo, proponer algo, también voy a invitar a la colaboración. ¿Vos qué pensaste de eso? ¿Te parece que tendrías dificultad? ¿Te ayudaría esto de alguna forma? De 0 a 10, ¿cómo te sentirías después de hacer eso? ¿Cómo pensás que te sentirías después de hacer esta actividad? Entonces, curiosidad, apertura a recibir críticas y opiniones de ese paciente adolescente, que ya tiene muchos posicionamientos establecidos, ¿sí? Y entonces tenemos que escucharlo. Y obviamente una falta de fomentar un poquito aquí la autoeficacia del paciente, ¿sí? Entonces, entran de nuevo nuestras características. ¿Qué estilo de persona soy? ¿Soy una persona muy solucionadora y que quizás me voy metiendo y solucionando las cosas del paciente sin antes darle la oportunidad de que él mismo piense en una solución? Soy sobreprotectora y cuando él entra en sufrimiento, yo también me siento mal y le quiero proteger de ese sufrimiento. Entonces, nuestras características, nuestros propios desafíos como persona, como seres humanos, en lidiar con emociones, pueden estar influenciando negativamente o positivamente en ese trabajo con el adolescente, ¿sí? Entonces, hay que mirar un poquito hacia adentro, ¿ok? Entonces, haciendo esa introducción a lo que es el llamado a la alianza terapéutica, ahora vamos a entrar específicamente con la creatividad. ¿Cómo podemos usarla para justamente establecer un poquito de lo que es este vínculo de la forma más genuina y fuerte posible, ¿sí? Entonces, ¿qué es creatividad? Hay varias definiciones, pero me gustó esta aquí que trae esa destaque a lo que es, no se trata solamente de crear algo original y nuevo, sino que algo efectivo. La creatividad está altamente relacionada con solución de problemas. Entonces, para que una cosa sea creativa, también tiene que estar solucionando. Hablamos muchas veces de cuando hablamos de productos, hay invenciones de todo estilo y manera. Algunas que son efectivas, solucionan de verdad problemas en la vida real, siguen y hay algunas que son simplemente originales, extravagantes, raras, pero no son efectivas, no cumplen una función en el día a día, no nos ayudan con algo, ¿sí? Entonces, es súper importante eso. Piensen siempre con la cabecita de terapeutas. Voy a crear algo. Esto tiene que ser no solo creativo, sino que ser efectivo. Y para ser efectivo yo tengo que saber qué quiero que resuelva, ¿no? Es para que mi paciente registre sus pensamientos, es para que el paciente am, se acerque, se permita sentir más las emociones. ¿Cuál es la función de ese nuevo recurso que estoy creando para este paciente? ¿Sí? Para saber si va a ser efectivo. Entonces, ¿de dónde nace un poquito la creatividad? En la combinación de ideas, ¿sí? Van a pensar muchos, no soy creativo porque no tengo este momento de eureka donde nace algo totalmente nuevo de cero. Y esto es un mito, ¿sí? Entonces, la creatividad nada más es combinar un montón de cosas que ya existen y a partir de ahí entonces crear algo nuevo, ¿sí? Entonces, van a ver un poquito de procesos después de cómo hacerlo, pero tengan en cuenta eso entonces. No se exijan a sentar y, ok, ahora voy a crear un producto, un recurso terapéutico de cero para este paciente. No,
Voy a prestar atención justamente a todo lo que son sus intereses, a todo lo que son lo cotidiano para ese paciente o mi cotidiano como terapeuta y voy a hacer adaptaciones, transformaciones, ¿sí? Entre los factores que tenemos aquí de la creatividad está la producción divergente, ¿sí? La flexibilidad y la fluidez y la originalidad. Entonces, pensamiento lateral, que incluso puse una diapositiva, entonces como es, no vamos a mirar solo aquí, vamos a quitar, no sé cómo se llama, esa cosita que tiene el caballo, pero vamos a quitar eso y vamos a mirar todo el horizonte, ¿sí? Para que podamos tener entonces pensamientos más creativos. Y eso se hace con ejercicio, ¿ok? Como alguien pionero en lo que se refiere a a la creatividad, está aquí Moreno, que fue creador del psicodrama, y él creía que el problema estaba asociado justamente con nuestra forma habitual de pensar, que puede ser muy rígida, que puede ser muy blanco-negro, dicotómica, y él veía como un antídoto a ese pensamiento justamente la forma más general de flexible de mirar las cosas, entonces pensamiento creativo. Y de ahí van naciendo más o menos algunas de los abordajes, ¿no? Como la terapia racional emotiva, la TCC, que tiene que ver con justamente, entonces, cuando estamos buscando alternativas a un pensamiento desde lo que es la TCC, estamos intentando hacer que el paciente desarrolle la creatividad. ¿Sí? Entonces, de nuevo quiero llamar a visitar ustedes. Entonces, cuando hacemos, eh, estamos ayudando al paciente a tener una nueva perspectiva sobre una situación. Y el adolescente puede ser eh, muy objetivo, obstinado con su forma de pensar y va a querer proteger eso porque está justamente en ese momento de posicionarse, de estar transitando, de defender sus límites, ¿sí? Entonces, para que los ayudemos a pensar de forma creativa, es importante que nosotros también tengamos esa habilidad de encontrar alternativas a las soluciones, a los pensamientos, a los problemas, a los pensamientos, ¿sí? Y una forma que podemos hacer eso es usando los elementos básicos de la creatividad. Primero vamos a copiar algo, entonces ahí hay una ilustracioncita que puse. Luego podemos, ya en un siguiente momento, transformar algo, entonces copiar. Yo básicamente tiene las mismas características y le voy a cambiar pocas cosas. Con copiar que tenemos que tener cuidado. Obviamente estamos hablando de entrenar la habilidad. Entonces, si yo quiero aprender a dibujar como mi colega de clase, primero yo voy a copiar lo que él hace y cómo él hace, ¿sí? Pero obviamente no me voy a atribuir crédito a eso sería plagio, ¿ok? Entonces, copiar es empezar a modelar básicamente el comportamiento, ¿sí? Con otra persona, con aquello que queremos crear. Luego vamos a empezar a transformar. Entonces, esto que yo estaba copiando, igualito, ahora empiezo a transformar. Por ejemplo, entonces, am, vi en el perfil de una colega psicóloga que hizo un laboratorio de emociones. Y yo quiero hacer una cosa, pero no voy a llamarle laboratorio de emociones porque esto sería copiar. Entonces, ¿qué elemento, qué cosa le puedo cambiar en este estilo? Desde la forma en el nombre, en la propuesta, qué es lo que de esa estructura original yo puedo hacer alteraciones para transformar, ¿no? Y por último, que es ya en esencia un poquito más la creatividad, más la capacidad de combinar. Yo agarro una cosa de arquitectura y combino con psicología. Yo agarro por ejemplo, lo que son las habilidades teatrales para expresión emocional. Agarro algo del teatro y lo combino con psicología. Entonces, ahí estamos transformando las cosas ya existentes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los componentes aquí? Motivación. Yo no voy a ser creativo si yo no estoy motivado con eso que quiero crear, si no me interesa, si no es de mi gusto, ¿sí? El conocimiento y la experiencia que uno tiene respecto de eso. Entonces, cuanto más conocemos algo, más creativos podemos ser con respecto a ese tema en particular. Y obviamente un pensamiento crítico. Entonces, la capacidad de estar mirando de todos los lados ese mismo problema, recurso o lo que sea, ¿sí? Entonces,
Ya entrando a lo que es la psicoterapia, la creatividad en psicoterapia, tenemos un montón de beneficios. La creatividad está muy asociada aquí con todo lo que tiene que ver con varios aspectos de la salud mental. Creo que está en una siguiente diapositiva. Pero básicamente podemos utilizar todo lo que es la parte imaginativa y creativa para que el paciente se exprese de una forma auténtica, ¿no? Desde lo que siente hasta lo que quiere lograr. A veces no podemos poner en palabras, no tienen vocabulario emocional como para explicar algo, ¿no? Entonces, pueden usar analogías, se puede usar metáforas para expresar alguna cosa y lo mismo se da entonces con nuestra planificación terapéutica, ¿sí? Es importante aquí porque básicamente creatividad está relacionado con la apertura, creatividad está relacionado con curiosidad. Entonces, cuanto más permitimos que el ambiente terapéutico sea creativo, más también vamos a tener apertura de parte del paciente para explorar las cosas y llegar a nuevos cambios terapéuticos que podrían ser y beneficiosos. Y aquí entonces de vuelta, le puse el caballo aquí para recordar eso. Es ampliar la mirada a eso que estamos mirando de forma tan fija, tan rígida, ¿sí? Y aquí decía, la creatividad. Entonces está asociada aquí con la resolución de problemas, la percepción de autoeficacia, el sentido de vida, ¿sí? Entonces puede ser un factor protector en depresión y suicidio, ¿sí? Crear espacios de creatividad para los adolescentes que son de la población, de las poblaciones más vulnerables, es una forma de prevención, ¿sí? Además de estar asociada aquí con la felicidad y la prosperidad. Y que me pareció muy curioso que este dato no sabía, también tiene que ver con el éxito en la búsqueda de pareja. O sea, es un elemento de la evolución. Los más creativos procrearon y siguieron haciendo la humanidad tal como está hoy. Así que la creatividad es realmente un mundo que está creciendo mucho en todo lo que es psicoterapia y ahora si entramos con inteligencia artificial, entonces separé una cantidad de artículos que ustedes pueden entrar ahí a leer de dónde me basé para hacer la clase. Igual después si quieren esa diapositiva como tranquilamente las puedo pasar, pero ahí están todos los artículos, ¿sí? Y para finalizar un poquito, quisiera mostrarles cómo llevamos todo eso que vine hablando en la práctica, ¿sí? Entonces, recuerden, copiar, transformar y combinar. Entonces, yo tengo una hoja de registro de humor clásica, ¿no? ¿Cómo puedo variar eso con mi adolescente siempre que le parezca interesante, ¿ok? Entonces, quitarse una selfie para registrar sus emociones o el mood del día, hacer una carpetita en el Drive donde él pueda ir subiendo sus selfies, memes que representan su estado de ánimo, crear stickers personalizados de su serie favorita como para hacer un registro con pegatinas, ¿no? Y obviamente, de nuevo, todo lo que tiene que ver con la tecnología. Entonces aquí hay algunas aplicaciones, Dailyo, Cogni, Moods, que no solo permiten registrar el humor, sino que dan un montón de otras herramientas, dan el gráfico, que es visualmente muy interesante para ese adolescente. Entonces, es solo salir de lo tradicional y ver en qué época estamos viviendo, en qué era estamos viviendo, qué es lo que podríamos usar para hacer un registro de humor de forma distinta, ¿sí? Y aquí les traigo algunos ejemplitos, dependiendo de nuevo de la personalidad del paciente. Entonces, puedo usar una escala de humor, ¿no? De meme, puedo usar los colores que tienen que ver con ya quizás pacientes un poco más artísticos. Puedo usar otros elementitos de su preferencia, como por ejemplo gatitos, perros, qué sé yo, incluso, no sé, la música, un acorde musical que para el paciente represente alegría, tristeza o lo que sea. Cuanto más conozco al paciente, recuerden, creatividad está asociada con nivel de conocimiento del tema, ¿sí? Entonces, cuanto más yo conozco de la vida de mi paciente, de sus preferencias, más yo voy a poder adaptar esos recursos de forma creativa, ¿sí? Otro registro tradicional aquí es el registro de pensamientos, entonces algunas variaciones creativas aquí. En lugar de hacer el clásico escrito, enviar notas de voz, si quizás sea mejor hablar un grupo consigo mismo o incluso con el terapeuta, pero en este caso hay que establecer los límites, ¿no?
de yo no voy a leer, vamos a ver solo en la siguiente semana o cosas del estilo. Recomiendo lo del grupo que es más seguro en este sentido. Grabar un audio de 30 segundos, siendo tu yo más seguro, ¿no? Aquí para no solo registrar pensamientos, sino que para trabajar un poquito más de de nuevos pensamientos que queremos que el paciente desarrolle, cápsulas de pensamiento y nuevamente estas aplicaciones. Entonces aquí hay visualmente algunos ejemplos. El paciente puede tener un potecito y ir poniendo todos los pensamientos que tiene en la semana. Hay ahora estos cuadernitos de diario terapéutico que están geniales y uno puede hacer, entonces ahí se ve desde un pensamiento. ah, Disfuncional, ¿no? Lo que me perturba y en el siguiente encuadro, entonces, cómo hizo la reestructuración de ese pensamiento, por ejemplo. O registrar todas las palabras, no hacer un súper registro de pensamiento, sino que algunas palabras en específicas. Recuerden, el objetivo siempre de estas tareas es enganchar al paciente en el proceso terapéutico. Entonces, no hace falta que tenga exactamente cuál es el pensamiento, cuál es la emoción, cuál es la conducta que vino después. Yo como terapeuta conocedor puedo traer información al respecto de eso, ¿sí? Entonces, otra forma de creatividad es el uso de humor en terapia, que también viene mostrando resultados geniales aquí en relación a la mejoría y el impacto en el estado de ánimo. Ojo, perfiles de pacientes. Entonces, en terapia racional emotiva, que es mi principal abordaje, nosotros hacemos mucho uso del humor cuando estamos haciendo debate. Entonces, pero yo no voy a usar la ironía con un paciente que está profundamente deprimido y no tiene uso del humor, ¿sí? Entonces, tenemos que obviamente usar ahí nuestro criterio clínico para ver si podemos hacer esta broma, como para mostrar la exageración que no tiene lógica esa línea de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, también asociarlos con series, ¿no? ¿Qué personaje sería su pensamiento catastrófico? Combinando con este recurso aquí, por ejemplo, ¿no? Y hacemos hace un grafiquito de los personajes de sus series favoritas. Y cuando él está en su mood, tiene dificultad en control de la ira y está en el mood del personaje que tiene más dificultad, no sé, ahora no me viene, estoy con Big Bang Theory en mi cabeza y creo que hay ninguno con ira ahí en esa serie. Pero en fin, hacemos esas asociaciones con lo que está afuera, ¿sí? Y con lo que es el mundo, el universo de ese paciente, ¿sí? Y aquí entra la terapia de aceptación y compromiso, que es creo que la mejor en el sentido o la que más hizo uso de lo que son todas las analogías y metáforas. Todo eso es creatividad en terapia, ¿sí? En TREC hacemos también el uso de letras, de canciones, de poesías para dar lugar a esos sentimientos. Entonces, de nuevo, mi paciente es artístico, le gusta la poesía, tiene habilidad de escribir. Puedo usar eso como un lugar de expresión emocional, de registro emocional, ¿sí? Y usar la imaginación aquí también como para dar características graciosas al miedo, a su yo crítico, ¿no? Entonces, vamos a ponerle característica tengo aquí Jessica crítica y Jessica compasiva, qué sé yo. Ok, la Jessica crítica viene y dice, estás haciendo un pésimo trabajo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ponerle características graciosas. Tiene un nariz de payaso, tiene una corbata de jirafas, está toda despeinada, quizás. Entonces, ok, a ver, si esa persona fuera real, te llega y te dice, vos estás haciendo un pésimo trabajo y así todo el día. En ese estado que está, que le pusiste, ¿la llevarías en serio? O sea, ¿le darías lugar a esta personificación de tu voz crítica? Y no, ¿por qué? Porque no tiene lógica, está hablando cosas sin coherencias, no, qué sé yo, ¿no? Entonces, es usar un poquito la imaginación también para quitarle el peso muchas veces de de nuestros miedos, del criticismo, o de otras características que de alguna forma están generando mucho sufrimiento, ¿no? Se sé entendieron. Entonces, estoy atenta al tiempo y entonces siento que estoy yendo un poquito rápido, pero quiero cumplir acá, poder hablar de todo con ustedes y después abrir un poquito de espacio para preguntas. Entonces,
Si quieren desarrollar su creatividad, pensando en todo eso, les dije, es agarramos lo que ya existe, copiamos, transformamos y combinamos, ¿sí? Piensen en los recursos clásicos que ustedes tienen en su consultorio, acorde al abordaje que ustedes más trabajen. ¿Cómo podrían transformar eso? Por ejemplo, ayer yo vi un video de un psicólogo que adapta juegos de RPG, ¿puede ser? Donde uno se viste, tiene toda una jornada ahí que tiene que hacer el adolescente o la persona y habla de cómo en ese momento uno tiene acceso justamente a las creencias de ese adolescente sin ni siquiera ser directo en la pregunta de qué es lo que pensás y tal cosa. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy jugando, aunque reciba un superpoder para matar al enemigo, qué sé yo, yo puedo reflejar mis miedos y decir, no, igual, yo creo que esto no es suficiente, no voy a contraatacar, voy a mantenerme resguardarme en este combate y paso, qué sé yo. Entonces, hay formas distintas de accesar a estos pensamientos sin ser tan directiva, de accesar a esas emociones o incluso a percepciones que el paciente adolescente quizás todavía ni siquiera tiene, ni siquiera se dio cuenta sobre sí mismo, ¿sí? Entonces, son una forma menos invasiva de adentrarnos un poquito a estas características, ¿sí? A estas informaciones. Entonces, agarren un recurso terapéutico que ustedes tienen, ¿sí? Y piensen, ¿qué es lo que podrían sustituir de ese recurso? ¿Qué es lo que podrían combinar con ese recurso o con otro recurso? ¿Hay algo que se podría adaptar para que cumpla una función más adecuada a este paciente? ¿Qué modificarían de ese recurso para que sea más adecuado al paciente, ¿no? Voy a usar darle otro uso a ese mismo recurso. Por ejemplo, ayer yo estaba hablando, también dando una clase sobre el protocolo del gato valiente, y usé un elemento del Taking Action, que es de tratamiento de depresión, que es un gráfico de actividades que va boom para arriba y boom para abajo, ¿no? Entonces, actividades que elevan mi estado de ánimo y que bajan mi estado de ánimo. Cambié eso para la ansiedad. O sea, simplemente en lugar de enfocarme a la depresión, usé el mismo recurso enfocado a la ansiedad. ¿Sí? Entonces, podemos hacer pequeñas modificaciones, podemos eliminar algunas características de un recurso que quizás está muy complejo para ese paciente y que todavía no estamos con una alianza, entonces vamos a pedirle un pasito nomás, ¿sí? Vamos a eliminar, en lugar de hacer un registro de emociones, pensamientos, comportamientos, un registro de emociones nomás, un registro solo de tus pensamientos, solo una nota de voz, no hace falta que me recompletes el cuadro exactamente como está en el libro, ¿no? Reordenar según la prioridad y lo que es más importante para ese paciente. Si ustedes empiezan a quitar esa mirada, a llegar al consultorio de ustedes y hacer ese ejercicio, van a ver que van a pensar en soluciones mucho más creativas que les va a ayudar a crear el vínculo con el adolescente. Va a hacer con que ustedes también se sientan, tengan una percepción de mayor autoeficacia en relación a solucionar los desafíos que se dan en la terapia, ¿sí? Y como les dije antes, no quiero que se olviden nunca jamás esto, ¿sí? Evitar el show. Todas esas adaptaciones que estuvimos hablando de hacer sirve al proceso terapéutico, no a nuestro ego de terapeuta, ¿sí? Entonces no vamos a hacer ninguna adaptación, ninguna idea mirabolante, linda, genial, maravillosa. Si eso es solo porque se nos antoja, solo porque se nos gusta y no hay una intención de que esto le sirva al paciente. No le vamos a obligar a hacer, porque por más que para mí sea recontra genial, puede ser que para ese adolescente no lo sea y él va a mirar eso y va a decir, está loca esta terapeuta que quiere que yo haga esto. No, no voy a hacer. Entonces, ok, hice algo con tanto cariño y me desmotivo. Voy a lidiar yo con estas emociones y voy a recordar que aquí la función es, el objetivo es el paciente, ¿no? Entonces, tampoco nos vamos a tratar de fingir ser alguien que no somos. Cuando hablo de creatividad, no es ser necesariamente extravagante, como les dije, es encontrar miradas distintas a un mismo recurso, a un mismo problema,
a una misma estrategia, ¿sí? Entonces, podemos ser creativos desde la escritura, podemos ser creativos desde la música, podemos ser creativos desde el arte. Entonces, eso va a ser una combinación de nuestro estilo terapéutico y de creatividad y en combinación con lo que el paciente también necesita, ¿sí? Entonces, usen la creatividad, pero siempre con responsabilidad ética, recordando nuestra misión principal, ¿sí? Y si tienen ganas, les invito a crear espacios terapéuticos donde desarrollen creatividad con los adolescentes, ¿sí? Porque esto está asociado, como les dije, con un montón de cosas, factores de bienestar, la prosperidad, el sentido de vida, ¿sí? Creo que está muy atrás ya la diapositiva. Entonces, mensajito final para ustedes, que es una frasecita que vi una vez y dije, es esto, vivir en voz alta. Cuando ustedes viven como terapeutas en voz alta, se sienten más confiantes, cuentan su historia, son auténticos en el proceso terapéutico, ¿sí? Auténticos de nuevo, siempre con la responsabilidad ética. Ustedes terminan dejando una huella en el mundo, sí, y están transformando la práctica clínica, saliendo de ese modo quizás que hemos creado a lo largo de la historia, donde el terapeuta es superior al paciente y volvemos más a esto de estamos juntos encontrando una solución al problema, no al desafío, o lo que sea. Entonces, no tengan miedo de innovar en terapia, pero siempre pensando en la efectividad. Esa innovación que quiero hacer va a ser efectiva. Si quieren hacer una investigación después y comprobar y cumplir con los estándares científicos, estaría más genial aún, ¿sí? Entonces, necesitamos nuevos abordajes, nuevos modelos, nuevas formas de llegar a las personas y principalmente a los adolescentes para transformar un poquito la salud mental de esta población que quizás está bastante vulnerable. Muy bien, gente. Creo que cumplí con el tiempo. Voy a abrir aquí y volver a ustedes. Brillante, brillante con el tiempo, pero más que mejor. Bueno, muchísimas gracias, Jessica, por esta maravillosa presentación y bueno, aprovechamos también que tenemos unos minutos para dudas, preguntas, consultas que deseen hacerle a Jessica, comentarios, están habilitados. Estando contentos, me alegra. A mí me encanta hablar de creatividad y creo que el público adolescentes tenemos bastante espacio para justamente usar esa creatividad con los adolescentes. Y cuanto más lo hacemos, vamos desarrollando nuestras habilidades como terapeutas. Así que queda la invitación para que sean creativos. Acá Alejandra hace una pregunta en el chat que dice, ¿cómo maneja el tema del juego en consulta? Siempre a mí me gusta hacer hay un ejercicio que suelo usar en las primeras sesiones. Yo soy brasileña, si notaron una entonada brasileña, ¿sí? Ese es mi portuñol. Entonces trabajo mucho estoy en la frontera y los idiomas se me mezclaron. Yo sé el nombre del recurso en portugués, pero no en español. Pero es básicamente dividir un cuadro donde está cositas que me gusta y hago bien, cosas que me gustan pero no hago bien, cosas que no me gustan y no hago bien, y hay una división más que no me acuerdo. Entonces, en esa de me gusta y hago bien, trato de explorar siempre los juegos, ¿sí? Entonces, no solo hacer una lista de los juegos que el adolescente puede estar usando, para que yo pueda hacer toda una exploración después de cuál es que se trata. Yo tengo un poquito de ventaja que soy mamá de un adolescente, entonces me estoy adentrando a este mundo, en ese sentido un poquito más fácil, pero uno encuentra un montón de cosas. Y ustedes no tienen que conocer todos los juegos, ustedes tienen que preguntar al paciente para que él le explique qué es ese juego y por qué le gusta y cuál es la parte que más le gusta y empezar a hacer asociaciones, ¿sí? Entonces, recuerden, cuanto más ustedes conozcan los aspectos del juego, más lo van a poder usar creativamente en terapia. Entonces, por ejemplo,
Número uno, sorprender. Me acuerdo que una vez tenía un paciente, estaba entrando en la adolescencia, estaba en recepción y no quería estar ahí, obviamente. Entonces, he visto que él estaba en su celular con su jueguito, y yo llegué y hola, ¿qué tal? Y hola, sin mirarme ni nada. Yo, y ahí, cómo lo llevo hasta el consultorio, ¿no? Y vi que estaba jugando un juego, un jueguito que yo conocía, que era de batallas ahí. Entonces, le di y le pregunté, clase, en recepción, solo preguntar, mostrar curiosidad, ¿no? Entonces, ¿qué está? Ah, está jugando Royal, alguna cosa, era el juego. Ah, y en ese momento él se detuvo y me miró. Entonces, el simple hecho de que ustedes puedan sorprender, demostrar que conocen el universo y empezar a relacionar eso con los objetivos terapéuticos, esa es una excelente forma de usar los juegos, ¿sí? Entonces, exploren, pidan que traigan, que muestren en su celular si es que están, hagan un cadastro en la cuenta si es que ustedes pueden hacer o como para explorar, jueguen, quiten 5 minutitos en la semana y exploren y jueguen un poquito a ver cómo pueden correlacionar eso. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Ahí tenemos dos preguntas y con eso vamos a dar por finalizada la presentación de Jessica y está Sonia primero. Adelante, Sonia. Hola, hola Jessy, ¿qué tal? Hola Hola, Sonia, ¿qué tal? bien. Mi pregunta es la siguiente. Sé que estamos hablando un poco de creatividad y justamente es crear cosas en el consultorio, pero de alguna manera, ¿conoces algún recurso a nivel online que podamos nosotros adaptarlo como para tener una referencia de materiales de repente que están en línea y que puedan servirnos? Sí, hay varios, hay muchos. No quiero ser irresponsable de recomendar ahora sin asegurar la evidencia, porque sé que hay un montón hoy hay muchísimos, pero Ujú, no todos fueron estudiados, ¿sí? Entonces, hay una listita yo tengo eso en algún lugar de todos los PDFs que yo descargo y leo, pero sí hay, o sea, hay un montón de aplicaciones, hay juegos online para la ansiedad, para la depresión y ujú, si no me equivoco para las habilidades sociales, ¿sí? Entonces, su- obviamente, están, el problema es que ahí entran, como dice Gabriel siempre, nuestra deuda con los adolescentes. Esos juegos estos están más direccionados a niños. Pueden ser medio infantilizados para el adolescente, ¿sí? Entonces hay que, depende del perfil que se puede considerar. Voy a subir en ese drive, ustedes escanearon, supongo, la el- diapositiva que pasé, si no paso de nuevo, y voy a pasar sin duda ahí. Si no, también estoy por las redes, ahí me pueden escribir. Genial. Dale, gracias. Bien. Y Vanessa, adelante. Hola, muy buenas tardes. Ah, Pues primero que nada, muchas gracias por la exposición. Es grato saber que nos sacas de la zona de confort. Obviamente esto nos confronta también como terapeutas, como bien lo decías. Y por otro lado, puedo dar fe de que todo lo que has expuesto funciona y funciona muy bien, porque en el día a día lo he podido evidenciar. Lo que quisiera comentar es, primero, qué me ha funcionado a mí para que los chicos bajen la guardia cuando llegan a consulta. Y lo segundo es preguntarte algo que está relacionado con los padres, pero que atraviesa obviamente pues, a los adolescentes en este caso. Entonces, lo primero es que lo que yo hago cuando ellos llegan a consulta es hacer el encuadre, obviamente todo lo que vamos a hacer allí, decirles que es su espacio y aclararles que no soy detective de sus padres o de sus acudientes porque claramente eso es lo que ellos creen. Entonces, uno siente, porque en su expresión corporal es como que, ay, ok. Entonces, ahí yo entro a decirles, bueno, este es tu espacio, obviamente hay cosas que vamos a tener que hablar en su momento con papá, con mamá, con quienes estén ahí alrededor como red de apoyo, pero eso me ha ayudado a que ellos bajen la guardia y se atrevan a expresarse
teniendo en cuenta que yo no voy a ser la que voy a contar lo que ellos me están diciendo en el espacio terapéutico y pues de pronto les puede funcionar. La pregunta cuál es cuando los chicos empiezan a tener resultados importantes en el proceso terapéutico, gracias a todos estos recursos además, a los padres no les gusta porque claramente van a empezar a evidenciar que ellos pues Una están. rebeldía y no. Exactamente, entonces, ¿tú cómo logras de pronto ahí ese trabajo en conjunto con los padres, diciéndole que es que no es que esté más rebelde, sino que realmente está funcionando el proceso como tal? Eso era lo que quería Me preguntar. encanta, me encanta. Gracias. Y me parece súper importante eso, Vanessa, explicar siempre todo lo que es la parte de la confidencialidad desde un principio, obviamente. Esto ayuda a que bajen la guardia. Inclusive una pregunta, comentario por ahí que digo, ¿qué te trajo a terapia o quién te trajo a terapia? Y le pongo esa tonada como para entender que, ok, yo entiendo que quizás estés obligando aquí, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, primero tener muy en claro cuáles son los objetivos de los padres. Entonces, ellos siempre van a tener, y cuando hablo objetivos, no es el objetivo em, superficial, digamos, escancarado o obvio, de tipo, que salga de su habitación. No, yo quiero saber cuáles son los valores de ese papá. ¿Qué tipo de papá, qué tipo de mamá quiere ser? ¿Qué realmente es importante? ¿Qué es lo que está ahí dentro de su corazón? Cuando vos lográs acceder a eso, entender eso en la vida del papá, que ellos no están ahí solamente para resolver un problema y listo, ya está. Entonces vos empezás a asociar, ¿no? Y voy a un ejemplo general, ¿no? Supongamos que un papá muy rígido quiere la autonomía de su hijo, ¿no? Y obviamente cuando ese hijo avanza en terapia y por ahí empieza a posicionarse y ser más autónomo, al papá no le gusta. Entonces, hacemos también esa reflexión en terapia. Entonces, a ver, entiendo que tal cosa, tal cosa, tal cosa, pero a ver, ¿qué es lo que te acerca más a que tu hijo sea un niño autónomo? ¿Que él se calle siempre a las cosas que ustedes en casa ponen como regla? ¿O que le empiece a cuestionar? No digo que te va a enfrentar, pero que tenga esa postura de cuestionar una regla y entender por qué. Y ahí siempre trato de despersonalizar. Olvídate en casa, en el futuro, vos querés un hijo autónomo. ¿Cuál perfil va a ayudar más? Entonces uno empieza sutilmente a asociar con estos valores que importan a los padres, los comportamientos que podría estar teniendo el adolescente. Obvio, siempre que sean comportamientos funcionales y adaptativos, ¿no? Tampoco que el adolescente esté ya aprovechando de su libertad, qué sé yo. Entonces empezamos a hacer asociaciones y en la mayoría de las veces los padres, cierto, caen en conciencia de que a veces lo que estamos queriendo en el momento presente va en contra de lo que queremos para el futuro de nuestros hijos. Entonces, lo mismo con papás sobreprotectores, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor final o la esencia de la sobreprotección? Quiero que a mi hijo no le pase nada malo, que él sepa protegerse, que esté protegido de sufrir. Entonces, de nuevo, vamos a los estilos parentales, ¿no? El papá sobreprotector, mira, esto es lo que pasa, ¿sí? En el futuro, esta es la característica, etcétera. Entonces, voy a agarrar de ejemplo a mi nena. Yo quiero que mi nena se vaya a hacer intercambio, ¿sí? Que cuando ella tenga cierta edad se vaya a hacer intercambio. Si yo le sobreprotegí toda la vida, ¿cómo va a ser intercambio? ¿Cómo va a virarse en otro país? ¿No? Por más que supo el inglés, aprendió a hacer un montón de cosas, no va a poderse. Entonces, estoy usándome de ejemplo en este sentido. Entonces, si una mamá dice, yo quisiera que ella hiciera esto, 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 entonces yo agarro esta información y empiezo a relacionar, mostrar que sus conductas la están alejando de su propio objetivo en este sentido. Y validar, obviamente, siempre la emoción, ¿no? Entonces, es incómodo cuando un adolescente empieza a posicionarse, pero ahí nos toca trabajar nuestras emociones de adulto, ¿no?
Creo que respondí tu pregunta, Vanessa. Sí, Tú muchas dime. gracias. Y algo ya muy cortito, creo que el tema de desculpabilizar a los padres también puede ayudar un montón en esa parte. Ujú. Gracias, Jessica. Gracias a vos. Totalmente. Siempre quitar, quitando la creatividad, la amabilidad de nosotros como terapeuta, nuestra capacidad de empatía tiene que ser así tipo re grande, principalmente cuando trabajamos con padres, porque hay mucho prejuicio, muchos miedos relacionados. Entonces, si vamos a tocar una herida, metafóricamente hablando, tenemos que hacerlo con mucha delicadeza, mostrando que estamos a su lado y no en contra de ellos, ¿sí? Entonces, creo que ya escanearon todos. Si no, me van a encontrar aquí, este es mi correo, me pueden pedir y yo les paso el acceso al Drive sin problema, ¿sí? Y las redes de Sensorium también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dice que se solicita acceso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recién lo escaneé. Nos tenés que habilitar. ¿Cuál? Ah, sí, sí, ok. Voy a cambiar la configuración y ahí van a poder adentrar. Sí. Gracias, muy Gracias, Gabriela.